Y pues bueno, como ya les habían comentado, pues actualmente yo me desenvuelvo en lo que es cirugía oncológica en el Hospital General de México de Salubridad, a quien orgullosamente represento hoy. Pues efectivamente sí, manejamos cáncer. Yo estoy encargado de lo que es el área de cirugía oncológica. Actualmente estoy en tumores mixtos. Eso quiere decir que manejamos lo que es cáncer digestivo, estómago, colon, hasta recto, y algunos otros cánceres de partes blandas. Voy a comentarles un poquito acerca de lo que es el cáncer colorectal. Y pues el objetivo primordial de esta charla es que todas las personas que nos encontremos en esta sala abandonemos la misma con una idea diferente de lo que es el cáncer, específicamente el cáncer colorectal, que detectado a tiempo específicamente puede ser curable. Esta frase pues tiene mucho impacto y verdaderamente se los puede confirmar, aseverar y asegurar que si es detectado a tiempo, pues estas personas pueden ser curadas, pueden reinsertarse nuevamente al servicio productivo, a sus familias, podemos devolverlo a un paciente sano, pues muchas veces estas personas son hijos, son madres, son esposos, son gente que trabaja y que pues mantiene a su familia, así que mediante esto pues podemos curarlos si se detecta a tiempo, pues, y volver a reinsertarnos a la sociedad. Básicamente tenemos que tener entendido anatómicamente qué es el colon, ¿verdad? El colon, ponemos nuestra modelo femenina, pues está muy guapa. El colon, el que está pintado aquí de amarillo pardo, se encuentra en el abdomen, ¿sí? Nosotros le llamamos marco colónico o marco cólico porque se encuentra formando un recuadro o un marco rodeando las demás vísceras. Estas son el intestino delgado y otras vísceras rodeando también lo que es el hígado, el vaso, estómago, ¿sí? Y todo esto conforman parte de lo que es el aparato digestivo. En el colon pues se va a llevar a cabo la parte final de lo que es la digestión, ¿sí? Más que nada se va a reabsorber agua y se va a formar el bolo fecal y van a formarse las heces. Pues nos podemos acercar un poquito más y vemos que ese es el marco cólico que está rodeando el intestino delgado básicamente. Lo dividimos nosotros anatómicamente en lo que es el lado derecho, el que está al lado derecho. Este de acá lo denominamos transverso y este de acá lo denominamos izquierdo. Este de acá que está formando como una S lo denominamos sigmoides y el que está al último, próximo a salir el bolo fecal, pues lo denominamos recto. Todo esto denominamos el marco colorectal. Aquí va a ser asiento de ciertas enfermedades en la que yo me voy a enfocar más, que es el cáncer, ¿verdad? Si nos acercamos un poquito más, cortamos el colon, vemos de qué está formado. Está formado de unas vellosidades no muy distintas a lo que es el intestino delgado, que es un poco más pequeño. Por lo general el colon mide hasta 2 metros, puede ser 1,80 m, por lo general se toma un promedio de 2 metros de longitud. A diferencia del intestino delgado, que pues mide entre 6 y 8 metros, ¿verdad? Entonces, esto es un corte mucho más cercano y abierto de lo que es el colon. Adentro tenemos unas vellosidades que son como dedos, que son donde se va a absorber el agua y se va a formar aquí la última parte de la digestión, que es el bolo fecal. Está rodeado obviamente pues de vasos sanguíneos y estos son nódulos linfáticos. Esos nódulos linfáticos van a captar lo que son infecciones y bacterias que introduzcamos a través de los alimentos y lleguen hasta el colon, pues las van a localizar y las van a destruir. Si nos acercamos un poquito más, esta es una microfotografía de lo que es las vellosidades del colon. Mire cómo representan millones y millones de vellosidades. Esto es un acercamiento, pues una ultra microfotografía. Aquí se va a llevar a cabo una serie de eventos bioquímicos y eventos moleculares y genéticos que van a tener como resultado la formación de un cáncer, ¿verdad? Todas estas vellosidades pues van a absorber el agua y se va a llevar a cabo intercambio entre lo que es los alimentos y el colon. Si yo les pregunto a ustedes qué piensan o qué se les viene a la cabeza cuando yo les pronuncio la palabra cáncer, muchos me van a decir, pues van a tener una idea de situaciones dramáticas, muy dramáticas, muerte, alguien se va a recurrirles un cangrejo,
situaciones más dramáticas, tristeza, abandono, muerte, imágenes muy dramáticas. Entonces, la visión, el objetivo de esta charla es tratar de cambiar esa idea y pues que esto se convierta en una política de Estado, como en otras dependencias o en otros países que ya esto ya es una política de Estado. Les resulta más fácil y más barato prevenir que después curar. Pero primero, ¿qué es el cáncer? ¿A qué se le denomina cáncer? Esta doctora llegó a la conclusión de un lenguaje un poco más fácil de entender. Son tumores o neoplasias, son proliferaciones anormales de los tejidos que se inician de manera aparentemente espontánea. Todavía no los conocemos, tenemos ciertas conjeturas acerca y de dónde viene, cromosomas, genética, de lo que nos alimentamos, pero en realidad a ciencia cierta no se sabe de dónde proviene el cáncer. Sin capacidad de llegar a un límite definido, es decir, el cáncer, estas células que de pronto son normales y se convierten en tumorales, se hacen malas, se malignizan, y no tienen capacidad de un límite definido, es decir, crecen, no tienen autorregulación, no obedecen a las leyes celulares de los demás tejidos, y por leyes propias o más o menos independientes del organismo, es decir, estas células, que después en una vista macroscópica la vamos a denominar tumor, la vamos a denominar cáncer, tienen vida propia prácticamente, yo las puedo llamar mutantes, ¿sí? Son células que no obedecen a las leyes que las demás células normales están obedeciendo, es decir, nacer, crecer y morir. Estas no mueren, nacen, crecen, se siguen reproduciendo y siguen teniendo más células hijas. Y esto se va haciendo de algo muy chiquito a algo más grande. Lo conocemos por cáncer. Entonces yo le he denominado la célula tumoral, que tiene un crecimiento desordenado, no obedece órdenes y tiene una conducta propia. Yo le denomino que tiene poderes. Entonces, hablamos también de factores genéticos que pueden estar relacionados con el cáncer colorectal. Interrelación entre factores genéticos y medio ambiente. Ya hemos llegado a la conclusión de que el cáncer, específicamente el colorectal, lo heredamos. Hay el mayor porcentaje, que es el 80%, lo adquirimos por lo que nos alimentamos durante 20, 30 años y es pues el resultado de todo lo inapropiado que ha sido nuestra dieta a través de nuestra vida. Pero hay otros pacientes que sin necesidad de un medio ambiente agresivo contra la mucosa del colon, producen el cáncer. Es decir, lo heredaron de su papá, de su mamá, de sus familiares, y que a tal edad ellos ya tienen codificado genéticamente que a los 30 o a los 40 años van a presentar cáncer de colorectal. Entonces, por eso lo denominamos factores genéticos. Cambios en la mucosa normal. Estos factores del medio ambiente, es decir, la dieta que nosotros consumimos durante 20, 30 años, produce irritación, produce cambios, radicales libres y produce toxinas, tóxicos que dañan a la mucosa intestinal, produce cambios en la mucosa normal y pues viene lo que denominamos lesiones premalignas. Ya vamos a ver qué son y lo denominamos pólipos, ¿sí? Luego por esto, en 20 a 30 años, se va a producir el cáncer colorectal. Es decir, cáncer colorectal, el 80% se presentan en 40 a 50 años. Esa es la edad promedio que se presenta. Miren esto interesante. El cáncer de colon rectal es la primera neoplasia maligna del aparato gastrointestinal. Eso es en la actualidad. El año pasado estaba en primer lugar lo que es el cáncer de estómago, sí, pero ya el cáncer de colon recto, por su alta incidencia, ha rebasado en número e incidencia al cáncer gástrico. El 9% de las neoplasias malignas en el humano, aunque parece pequeño este número, pero si sumamos la cantidad de población que es afectada, pues es mucho, ¿verdad? Ligeramente más frecuentes en hombres que en mujeres, normalmente lo vemos en igual cantidad en hombres que en mujeres. Edad media entre 60 y 70 años. El 15% de los casos ocurren en menores de 50 años. Este es el 15% que les hablo, que son cánceres heredados, son síndromes genéticos, que cualquier proceso ambiental, llámese una infección, la dieta o algún otro proceso viral o bacteriano, puede desencadenar el cáncer. Por fortuna, pues es un pequeño porcentaje, pero los vemos con frecuencia. Está aumentando este porcentaje de síndromes genéticos de cáncer colorectal. Miren cómo a nivel mundial el cáncer colorectal se encuentra ya en el tercer lugar en lo que es el hombre
y en la mujer en segundo lugar, por debajo del cáncer de mama, que es el primer cáncer aquí en México y a nivel mundial en la mujer, y en el hombre, pues el cáncer de pulmón, el de próstata, y le sigue el cáncer de colorectal. El año pasado esto estaba acá abajo de estómago. Entonces la incidencia va aumentando y verdaderamente es alarmante y pues merece que cambien las políticas de Estado para una mejor prevención. Miren cómo en México, ahorita esto es el INEGI y solo tienen registros de lo que es hasta el 2008. El cáncer de colorectal por debajo de estómago. Pero esto es en hombres y mujeres, es decir, en la población general se encuentra dentro de las 10 primeras causas de cáncer. ¿Qué es un factor de riesgo? Son todos los factores que yo comentaba. Son situaciones especiales que rodean o condicionan a un ser humano, a un paciente, para que pueda estar en riesgo de en 20 o 30 años sufrir cáncer de colorectal o sufrir cualquier otro cáncer. Esto no es diferente a los factores de riesgo de demás cánceres. Entonces tenemos la edad mayor de 50 años, los pólipos colorectales, que ya lo vamos a comentar qué son, la historia de cáncer familiar, alteraciones genéticas, lo que les comentaba, historia familiar, son síndromes genéticos, son familias, generaciones enteras que tienen cáncer de colon rectal y lo llegan a padecer en muy temprana edad, 20, 30 años. Estos pacientes le hacemos un mapeo genético, pues si allá a los 20 años estamos buscándole cada año o cada 6 meses, buscándole a ver si hay alguna lesión en su colon. La enfermedad intestinal inflamatoria, lo que a veces pacientes se presentan con enfermedad de Crohn, que es muy poco, además se encuentra en los anglosajones, enfermedad de Crohn, y la colitis ulcerativa, que sí tiene una incidencia más o menos importante aquí en México. La dieta y el tabaco, estos sí son pues los factores de riesgo que más tenemos que trabajar en ello para que pues tratar de disminuir la incidencia. Y con lo que les comentaba, también se puede heredar el cáncer, sobre todo el padre o la madre, inclusive se puede saltar una generación. Los abuelos que habían padecido cáncer de colon o cualquier otro cáncer, no tiene que ser el específico, cualquier otro cáncer, puede que se salte una generación y la siguiente familia puede estar afectada. Entonces, hay factores dietéticos, que es lo más importante trabajar en ello porque es lo que se puede cambiar. Ya la parte de los factores genéticos no podemos cambiarlos, ya nacemos así. Entonces, lo que podemos cambiar es la carcinogénesis. Esta palabra significa todo lo que produzca o lleve a cabo situaciones condicionantes a que se produzca cáncer en un paciente o en un ser humano. Entonces, lo que va a aumentar el riesgo, la dieta, la desorganización en la dieta mal llevada, prácticamente nosotros somos una población desnutrida, pero no tenemos que estar en fases dramáticas para ser nutridos, sino desnutridos porque no nos alimentamos adecuadamente, ¿verdad? Y dependemos mucho de lo que son las frituras, los empanizados, comidas asadas y sobre todo son las carnes rojas, que tienen una incidencia muy importante en la producción del cáncer de colorectal. Vean ustedes que hasta el 30 al 50% del cáncer colorectal puede ser evitado si nosotros mejoramos la nutrición. El consumo de carne roja, la carne roja, sobre todo la tratada, que son chorizos, salchichas o alguna otras carnes que hayan sido tratadas o que ya vienen empaquetadas, pues tienen sustancias que son tóxicas para el colon. Y van a ver más adelante pues cómo nosotros estamos acostumbrados a ingerir este tipo de sustancias y la verdad que nos estamos intoxicando y que en 20, 30 años pues quién sabe si no podemos padecer. Son grasas animales, sobre todo las saturadas, los carbohidratos refinados y sobre todo el alcohol, que nadie nos viene nunca una copita de alcohol, pues nos viene bien y que tanto estamos acostumbrados. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Otros factores de riesgo es la obesidad. Pues este es un país donde tenemos una gran incidencia de obesidad mórbida o morbimortal, ¿sí? Eso quiere decir que ya esa obesidad ya trae consigo otras enfermedades y patologías, diabetes, hipertensión, y pues lo dejan al último como al cáncer, porque es el que se presenta ya con edad más avanzada. Índice de masa corporal,
índice de masa corporal de 26 y 30, y esto tiene un riesgo relativo de 1.4%. El riesgo relativo más de 1 se considera ya un riesgo muy alto para padecer cáncer en un tiempo determinado de ese paciente. La dieta, como le comentaba, las carnes rojas tienen aminas heterocíclicas. Este es el nombre de los tóxicos que producen daño en la mucosa colónica, lo que habíamos visto anteriormente en una microfotografía. Estas aminas heterocíclicas van a producir radicales libres, van a producir irritación de la mucosa, pero esto es constante, ¿ah? Son dentro de 15, 20, 30 años que producen irritación, 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 hasta que la célula normal se convierte en una célula tumoral. Las carnes cocidas también es otra sustancia N-acetil importantísima que produce irritación colónica, que si esto se perpetúa por mucho tiempo, vamos a llegar a producir un cáncer de colon. Normalmente la ingestión diaria de carnes debería ser menos de 30 gramos, es decir, normalmente deberíamos comer carnes rojas 2, máximo 3 veces a la semana. Y el resto de la semana, pues consumir frutas, vegetales, mariscos, pescado, otro tipo de alimentos, y no nos vamos a desnutrir necesariamente. Tiene un riesgo relativo del 2%, altísimo. Esto es otro de los factores que pueden producir cáncer, o que ya está estudiado, que produce cáncer. No solo el colorectal, hay muchos otros, pero también es un factor agregado y adicional. Muchas veces son pacientes que son un poquito gorditas, toman, se alimentan muy mal y de paso fuman. Entonces, la verdad que nosotros mismos estamos provocándonos esto. Entonces, mire todas las sustancias que se encuentran en el cigarro, que pueden producir cáncer, no necesariamente colorectal, sino cualquier otro de cáncer, pulmón, mama, de matriz. Entonces, es una lista interminable y seguirán saliendo muchas otras, ¿verdad? El ADN también juega un papel muy importante, lo que les comentaba, son factores cromosómicos o genéticos, ya el paciente tiene codificado en su mapa, en su génesis, en su genética, que a tal edad, pues, las células se van a volver malignas de tal o cual tejido o de tal o cual órgano. Entonces, mire cómo todo, esto es el ADN, son 2 hebras, es una hélice, donde está codificado todo el mapa genético. Estas son proteínas, entonces todo esto está súper enrollado, son kilómetros y kilómetros y kilómetros de proteínas, donde se encuentra la parte genética de la célula, y esto está súper enrollado, pues, y se encuentra en lo que es los cromosomas, en el núcleo celular, y esto es lo que mantiene la vida, mantiene la biología. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el cáncer en cuestión de lo que es la dieta? Miren todos los factores que disminuyen el riesgo, que si los hiciéramos un hábito, pues yo creo que impactaríamos de manera importante en la incidencia del cáncer de colon rectal. Dieta a base de fibra. Si comemos vegetales, por lo menos 2 a 3 veces a la semana, frutas, por lo menos 5 veces al día, una porción, o 2 a 3 veces a la semana. Vitaminas antioxidantes, vitamina A, C, D, E. El calcio, si tomamos leche o lo tomamos como suplemento vitamínico, pues podemos tratar de impactar en reducir la incidencia. Y folatos como la vitamina D. La fibra tiene un efecto protector, aumento del volumen de las heces, es decir, es verdad cuando dicen que come mucha fibra y irás al baño todos los días. Es verdad porque diluye estos carcinógenos que estábamos comentando, diluye estas toxinas, diluye estos agentes lesivos o nocivos contra la mucosa del colon. Entonces, ese efecto nocivo se va a disminuir en un buen porcentaje o no se va a presentar. El calcio también, si tomamos 1200 miligramos de calcio al día, que vienen muchas veces en esos suplementos vitamínicos, podemos tratar de disminuir la incidencia del cáncer. Pero esto, ojo, que no va a ser con un día, esto es años y años de una buena nutrición, ¿verdad? Mire todos los alimentos que contienen fibra, granos, fibra, avena, que pueden disminuir la toxicidad de nuestro colon. En cuestión de las vitaminas, la vitamina A, C, E, selenio. Hay un estudio ya comprobado y ya sabemos con buenas bases y fuentes fidedignas que los antiinflamatorios, curiosamente, que producen agentes, que produce lesión gástrica, pues en el colon van a producir un efecto beneficioso y benéfico. Pero cuidado, no lo pueden tomar así
tiene que ser regulado y vigilado por un médico. Los AINES que se llaman COX-2 son los comunes, antiinflamatorios que tomamos para el dolor de cabeza, cuando nos damos un golpe, son los mismos. Estos van a tener un efecto muy beneficioso en neutralizar los radicales libres en la mucosa del colon y nos va a ayudar. Lastimosamente no lo podemos tomar regularmente porque se va a producir una gastritis, luego úlcera y luego también va a tener problemas en el estómago. Miren cómo la aspirina, la pongo aquí como un salvador, como el mesías del cáncer de colon o la incidencia de cáncer de colon. Está bien demostrado que 80 miligramos al día de ácido acetil salicílico puede ser beneficioso o es beneficioso para prevenir el cáncer de colon rectal. Ojo, también la aspirina se considera un AINES, que es una familia de antiinflamatorios, que también puede producir lesión gástrica. Pero miren cómo van resultando ciertos medicamentos que los usamos a diario que pueden impactar en proteger la mucosa del colon. Y algo que para todos les va a gustar, o a algunos les va a gustar, que somos muy asiduos al chocolate. Se ha hecho un estudio últimamente, pero ha sido en animales de laboratorio, y se ha dado chocolate en unos, en otros no, y luego de que hayan consumido un tiempo límite del chocolate, estos animalitos se les ha expuesto a ciertos carcinógenos, como ya comentábamos. Entonces, si vieron que importantemente el chocolate, que tiene polifenoles y es un flavonoide, tiene estas sustancias que producen también neutralizan radicales libres, y que en esos animalitos donde sí consumieron chocolate, muy pocos presentaron cáncer de colon, mientras que los otros que no se dio chocolate, pues todos presentaron cáncer de colon al estar en contacto con los carcinógenos, que son los tóxicos o los agentes lesivos que les había comentado. Mire cómo dice lo que comenta la Organización Mundial de la Salud: la dieta podría ser responsable de más de la tercera parte de todos los cánceres humanos y potencialmente los factores alimentarios podrían intervenir en cualquier de los pasos de la carcinogénesis. Eso está por demás demostrado. Y en cifras les puedo decir que hasta el 30%, que es una cifra importante para nosotros, de los cánceres de colon rectal pueden ser prevenidos. Es decir, impactar muy importantemente en la incidencia. Miren esto como en el país vecino, esto es una política de Estado. Dice, si ustedes abren la página del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, pues con esto los reciben, dice, bienvenidos a Washington, capital de los Estados Unidos, donde está el presidente que todos los días come brócoli. Esto es una política de Estado. Ellos les cuesta mucho menos en cuanto a réditos y recursos económicos, les cuesta mucho menos prevenir el cáncer que curarlo. Entonces, constantemente están haciendo difusión, campañas para fomentar lo que es la dieta, el comer frutas, el comer verduras, alimentarnos menos de carnes rojas. ¿Para qué? Para incidir de esta manera y que disminuya la cantidad de casos de cáncer de colon rectal. Otra campaña muy interesante es frutas y hortalizas 5 veces al día. Es decir, es necesario, es justo y necesario que consumamos nosotros, aunque sea una fruta diferente, que sea 5 veces al día, o un vegetal, sobre todo vegetales verdes, brócolis, acelgas, todos los vegetales verdes. Con esto, si mantenemos esta dieta durante muchos años, pues no vamos a tener ningún problema en cuanto a cáncer cuando ya tengamos 50, 60, 70 años, ¿verdad? Entonces, esto hay que hacerlo una costumbre, un hábito, hay que hacerlo una política de Estado, lo que estamos tratando lo que venimos haciendo por algún tiempo, tratar de difundirlo, tratar de hacer más charlas, tratar de que esto se pase la voz. Por eso quiero que a lo que abandonen esta sala pues tengan una idea muy diferente de lo que es el cáncer colorectal, de lo que es el cáncer en sí, y pues de que pasen la voz. Dieta para prevenir el cáncer de colon: aumentar el consumo de fibras, cereales, integrales, frutas y verduras, semillas, frutos secos y la dieta diaria. No nos cuesta nada, si vamos al trabajo, dejar de ir 1 o 2 veces a la semana y dejar de comer carnes rojas, dejar de consumir frituras y dedicar un día solo a consumir frutas y verduras, jugos, ¿sí? Alimentos que sean sanos. Es un poquito difícil para nosotros que estamos acostumbrados a este ritmo de vida, los que trabajamos, los que no podemos regresar a veces a casa. Pero bueno, no nos vamos a desnutrir,
y por lo menos hacerlo una vez a la semana y posteriormente 2 a 3 veces a la semana y tratar de disminuir la ingesta de alcohol, de tabaco y de carnes rojas. Incrementar la ingesta de pescado. Está bien descrito y confirmado de que el aumentar la dieta en pescado, el pescado trae lo que es omega 3, omega 6, son unos esfingolípidos que también ayudan mucho, tienen un efecto beneficioso en lo que es corazón y lo que es en neutralizar también radicales libres, es decir, todas estas sustancias van a tener un efecto beneficioso en la mucosa del colon. Reducir el consumo de carnes rojas, fiambres, embutidos, perros calientes y hamburguesas. No consumir alcohol a diario, pero sí lo podemos consumir una vez a la semana, va a ser beneficioso tanto para nuestras coronarias y que así lo va a agradecer la mucosa del colon. Dieta para prevenir el cáncer de colon: leche, tomar 2 tazas diarias, el pescado, que ya lo comentábamos, frutas, especialmente la manzana, soya, 5 gramos de soya, que son 5 gramos de soya. Nosotros tenemos que consumir en carnes lo que es nuestra palma de la mano, o sea, la palma de la mano sin los dedos, es lo que tenemos que consumir diariamente de lo que es carne roja. Lo que no hacemos normalmente, siempre consumimos el doble y hasta el triple. 5 gramos de soya diarios, nunca consumimos soya. El ajo, se dice que se come 2 dientes de ajo a la semana o 3 dientes de ajo a la semana, nos va a ser muy beneficioso como antioxidantes. Arroz integral. Otra cosa importantísima es hacer el ejercicio. Todos estos hábitos, buenas costumbres dietéticas, más el hacer el ejercicio, pues van a tener un efecto muy beneficioso. Todas estas buenas costumbres parecen muy fácil de comentarlas, pero es difícil de hacerlas. Entonces miren cómo lo que es el control del peso, una buena dieta y actividad física, pues van a tener un impacto importantísimo en lo que es la prevención del cáncer de colon y de cualquier otro cáncer. Factores intrínsecos. Miren, todo esto son los síndromes genéticos que padecen algunos de nuestros pacientes, donde pues así cambiemos los hábitos y tengamos una vida feliz y de buena dieta, de buenas costumbres, pues estos pacientes están condenados a sufrir cáncer de colon, poliposis familiar, síndrome de Peutz-Jeghers, todos estos son nombres de síndromes genéticos, es decir, estos pacientes van a tener a los 20, 30 años, es decir, un poco más jóvenes, van a padecer de cáncer de colon rectal. En algunos de estos pacientes pues nos hemos abocado o está indicado pues retirarles el colon a muy temprana edad. ¿Para qué? Para que no produzcan el cáncer. ¿Qué es una lesión premaligna? Ahora vamos a hablar de lo que es el pólipo. Se preguntarán qué es un pólipo. Son aquellas patologías que clínicamente y histológicamente pueden considerarse susceptibles de malignizarse. Específicamente lo que es el pólipo. Ahorita le vamos a tomar una foto a un pólipo para ver cómo es. Los pólipos son tumores benignos. Son como granitos, lo traducimos en la piel como que fueran un granito, ¿sí? Se producen en el pólipo. ¿Y esto por qué salen o por qué se presentan o por qué nacen? Por todas las toxinas que hemos venido consumiendo durante toda nuestra vida, es decir, la mala alimentación, por el alcohol, el tabaco. Son tumores benignos al principio, ¿eh? Son tumores benignos o premalignos, es decir, son la antesala del cáncer. Si estos pólipos, si nosotros tenemos la misma vida desorganizada y desordenada, y muchos de nosotros que tenemos 30, 40 años, podemos tener pólipos, pero no saberlo, no dan síntomas. Entonces, por lo general no causan sintomatología, permanecen ahí por años, pueden dar un sangramiento cuando estos se ulceran y pueden degenerarse a cáncer. La mayoría de las veces no producen ningún síntoma, hasta que no es si tenemos 60, 70 años, donde ya se han convertido a cáncer. ¿Qué es un pólipo? Es una proyección de la superficie de la mucosa intestinal. Esta es una terminología ya prácticamente médica, con tipo histológico específico. Puede ser tubular, neoplásico, velloso. Esas son denominaciones que nosotros usamos, ¿sí? Pero prácticamente es un granito. Y miren, 34-52% de los hombres que ya pasan de los 40 años lo tienen. Es una cifra muy alta, pero no lo saben. 29-45% de las mujeres también ya lo tienen, lo padecen, pero no lo saben. Y sobre todo estos pacientes ya tienen más de 50 años. Esto es una foto didáctica prácticamente. Nos vamos a meter en lo que es el tubo digestivo del colon, en la mucosa colónica, y esto es un pólipo.
Simplemente es como un barrito, un granito que sobresale de la mucosa intestinal. Normalmente la mayor parte, como vieron, lo vamos a padecer en un buen tiempo. Pero no nos va a causar ninguna molestia, no vamos a tener que lo tenemos hasta que después sea tarde. Si nosotros estos pólipos lo cortamos por la mitad, vamos a ver más o menos, si nos acercamos un poco más a una microfotografía, vamos a verlos así. Son diferentes, se manifiestan de diferentes formas y tienen muchas, son como nosotros, tenemos caras diferentes y cada uno es diferente. Lo mismo son los pólipos, ¿sí? Esto lo denominamos tubular porque es un tubo. Túbulo velloso porque tiene vellosidades y este velloso porque tiene vellos, ¿sí? Nosotros tenemos denominaciones para... Y cada uno, de acuerdo a su cara o su histología, pues tiene un grado de que pueden malignizarse en algún rato, en un tiempo. Entonces, estas lesiones premalignas que las comentamos es la antesala del cáncer, un pólipo. Pacientes que nosotros captamos y tienen un pólipo, durante una colonoscopia los empezamos a seguir cada 3 meses o cada 6 meses para ver si ha habido cambios en ese pólipo. Lo que pasa es que es verdaderamente difícil hacer este tipo de seguimiento porque es muy molestoso para el paciente. A nadie le gusta que le estén metiendo una camarita por atrás cada 3 meses, ¿verdad? Entonces, pero es la única manera de poder nosotros poder dar seguimiento a estas lesiones y evitar que, si se van a convertir, nosotros entrar como cirujanos a retirarlo. 25% de las personas lo tienen más de 40 años, el 45% más de 60. Afecta por igual a ambos sexos en cuanto a los pólipos se refiere. Es una predisposición familiar. Probablemente el abuelo, el papá, el hermano, el sobrino lo tienen. Cuadruplica el riesgo de cáncer de colon, cuadruplica. Y miren dónde se puede encontrar la mayor porcentaje de pólipos, lo vamos a encontrar en el lado izquierdo, ¿sí? Y en lo que es el sigmoides, le comentaba, y en el recto también se pueden presentar. Entonces, esto es una crónica de un cáncer. Esto es normalmente, ahora sí, esto es una foto real de una colonoscopía. Se tomó la foto donde hay un pólipo, ¿sí? Aquí. Y acá también tienen pólipos. Este paciente prácticamente tiene una mucosa normal. Pero ¿qué tal? Pasan 10 años y este pólipo, mire cómo va creciendo y se va convirtiendo. En esta etapa todavía sigue siendo benigno, pero si pasan 2 a 5 años más, o 8 o 10 años más, se convierte en esto. Esto es una foto de un típico cáncer de colon. Para estas alturas, ya el tumor probablemente pasa el colon y va a llegar a la sangre, va a llegar a linfáticos y va a producir siembras o hijos, que le denominamos metástasis en otros órganos, especialmente el hígado. Muchas veces ya cuando los diagnosticamos en estas etapas, son etapas ya muy avanzadas, que muchas veces nosotros no podemos prácticamente hacer nada. Damos el beneficio de la quimioterapia y de la radiación, pero muchas veces son tan agresivos que no responden a estos tratamientos. En un diagrama de lo que es la fase del colon, primero el pequeño y luego hasta el más grande. ¿Sí? Hasta el más grande ya producen sintomatología, sangrado, producen obstrucción. El paciente, la verdad, llega a nosotros en muy mal estado, obstruido, es decir, ya no puede comer, todo vomita, no puede ir al baño. Entonces, a veces son situaciones muy dramáticas y que pues prácticamente, quirúrgicamente, pues poco o nada podemos hacer. Pero, ¿cuáles son los síntomas para yo saber que puedo estar frente a o estar padeciendo de un cáncer de colon? Lastimosamente son síntomas inespecíficos y mucha gente que lo padecen tienen un viacrucis muy aterrador cuando ya vienen a nosotros. Estos pacientes nos comentan, hace varios meses comenzaron a sentir síntomas inespecíficos. Me dolía un poco la pancita, vomitaba, pero son síntomas muy inespecíficos. Quiere decir que no van al médico o al centro de salud, que es el primer centro de acopio en lo que es un médico, pues dejan pasar, dan algún tratamiento sintomático, quiere decir un analgésico o algo para el vómito, pues, y se cura el paciente, prácticamente se curó. Pero el paciente no sabía que en ese momento tenía ya una lesión maligna, que ya estaba dando síntomas. Y ahí en ese momento probablemente ya estaba medianamente avanzado. El colon distal es el colon derecho, nosotros lo denominamos distal, es decir, está más lejos del intestino delgado. Trastornos del hábito evacuatorio, muchas veces hay pacientes que tienen estreñimiento, diarrea, acuden a un médico particular, no, tómate esto,
y vas a ver cómo te curas. Y ya después, pasan unos meses y ya comienza el sangrado, comienza la obstrucción, comienza el vómito, pérdida de peso, pues ya es muy tarde. El colon proximal le dominamos al derecho, el que está más cerca del intestino delgado. Produce anemia ferropénica muchas veces, y eso se está viendo con mucha frecuencia. Los médicos naturistas, la verdad es que nos están haciendo un poco de daño, porque muchas veces los pacientes anémicos los tratan con medicina natural, homeópata o naturista. Tómate esto de acá y te va a aliviar. Entonces la anemia continúa, y les dan probablemente hierro, o no les dan hierro, o les dan otros suplementos. Y la paciente no sabe por qué está anémica. Entonces la paciente, lo que está pasando es que está perdiendo sangre, pero de manera microscópica por el tubo digestivo, no nos damos cuenta, y lo que tienen es un cáncer en el lado derecho. Sobre todo los del lado derecho proximal producen este tipo de sintomatología: anemia, 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 anemia. Muchas veces estos pacientes hasta los transfunden en otros lugares. No, ya se transfundió, está bien. Probablemente fue porque tuvo una menstruación exagerada o porque no se estaba alimentando bien, pero no sabían que lo que tenía era un cáncer de colon. Entonces, mire cómo el marco colónico, y a nivel de dónde se produzca, dónde se presenta el cáncer, pues va a tener diferentes síntomas que siguen siendo inespecíficos para el paciente. Para nosotros son muy específicos, pero para el paciente no lo toma en cuenta. Dolor, es un dolor muy inespecífico, es un cólico que probablemente pasó con un analgésico y no se toma en cuenta. Masa, es decir, un tumor, se toca una bola, pero ya cuando acuden a nosotros ya está el tumor. Y muchas veces cuando el tumor se palpa, se toca, ya están muy avanzados. Diarrea, pérdida de peso. Mire, si lo localizamos en otro lugar, los síntomas difieren. Dolor, masa, sangrado, cambios en el hábito intestinal, pérdida de peso, y estos producen más obstrucción intestinal. Mucho más abajo, en el recto, ya es un sangrado. Muchas veces acudimos al médico particular, al médico general, con un sangrado, y nos dicen que es por hemorroides. Pues no, trataron las hemorroides, inclusive estos pacientes los operan de hemorroides y el sangrado continúa. Entonces son pacientes que están muy mal protocolizados, mal estudiados, y que no acuden a un especialista. Síntomas de cáncer de colon, como ustedes verán, difieren y son inespecíficos: pérdida de peso, sangrado rectal, pero este sangrado es microscópico, no lo notamos. Cambios en hábitos intestinales, diarrea o puede ser estreñimiento, dolor abdominal que es muchas veces inespecífico, sudoración nocturna o fiebre. Muchas veces tuvo fiebre el paciente, le dieron en el centro de salud un antipirético que es para la fiebre, pues sí pasó. Entonces hay que tener muy en cuenta estos síntomas, y pues son síntomas de alarma prácticamente, donde tenemos que acudir a un médico, y si ese médico no nos resuelve, pues acudir al siguiente nivel, y así hasta que nos resuelvan el problema, hasta que nos hagan estudios los que estén estimados convenientes para el síntoma, y pues estar seguros de que no tenemos ninguna lesión. Estoy hablando de pacientes que tienen 40, 50 años. Miren dónde se sitúa habitualmente el cáncer de colon. El derecho es muy bajo y se presenta con muy poca frecuencia en el lado derecho, aunque está aumentando de incidencia del lado derecho. Estamos operando mucho más pacientes del lado derecho. Cuando nosotros tenemos pacientes del lado derecho, estos tipos de pacientes son pacientes por lo general jóvenes, y en el lado derecho siempre sospechamos de inestabilidad microsatelital, es decir, que el paciente, como les comentaba, tiene un factor genético agregado de que le produjo cáncer de colon a tan temprana edad. La mayoría se asientan en lo que es en el izquierdo, es decir, en el sigmoides y en el recto. ¿Cuáles son las pruebas complementarias que nosotros enviamos? Una hematología completa. Muchas veces estos pacientes son pacientes que continúan en su vía crucis. Se hacen un examen de sangre para ver sus glóbulos rojos en un centro de salud o con un médico particular. Ya vienen a nosotros anémicos. Química sanguínea, pues esto normalmente es esos pacientes que vamos a operar. Una evaluación cardiopulmonar, marcadores tumorales. Gracias, por suerte existen en la sangre lo que llamamos marcadores tumorales. En este caso, en cáncer de colon rectal se llama antígeno carcinoembrionario. Estos marcadores son células específicas que la podemos nosotros evidenciar en una toma de sangre, que
nosotros tenemos rangos, rangos son números, una medición, para nosotros saber y sospechar que el paciente tiene cáncer de colon sin que tenga ninguna sintomatología. Lastimosamente, pues esto no lo podemos hacérnoslo a discriminación de uno o de cualquier médico. Estos marcadores tumorales ya los utilizamos ya nosotros para etapificar pacientes y para filtrar y para individualizar casos. Se dice que los marcadores tumorales, mientras más altos estén, más agresiva es la neoplasia. Entonces tenemos que abordar a este paciente con tratamientos mucho más radicales y agresivos. La tomografía de abdomen y pelvis son pacientes que ya llegan con nosotros ya acá prácticamente estudiados en otros servicios, pero ya vienen con el diagnóstico. Tampoco podemos hacernos dejar la tomografía a libre discreción de los pacientes, pues no podemos hacernos todos cuando nos dé la gana una tomografía. Sangre oculta en heces, esto es un examen que sí se puede realizar inclusive por cuenta propia de los pacientes o de uno. Sí, la sangre oculta en heces a partir de los 40 años, así como los hombres hay que hacerse un tacto rectal, ya también hay que adicionar al tacto rectal pues una sangre oculta en heces, es decir, se manda las heces y el patólogo o el citólogo busca glóbulos rojos en las heces a través del microscopio. Cuando esto es positivo, normalmente no debería haber glóbulos rojos en las heces. Cuando esto es positivo, pues el paciente está sangrando por algún lado. Entonces ahí es cuando entramos nosotros y tenemos que valernos de echar mano de otros tipos de estudios para ver dónde está el sitio o el origen del sangrado. La tomografía de abdomen, como les comentaba. Bueno, y la colonoscopía, que es algo que todo el mundo tiene miedo, ¿verdad? Es un estudio, aunque no se lo hace rutinariamente, porque a nadie le gustaría que se lo hagan, pero ya pacientes que ya cumplen 40, 50 años, debería entrar como estudio de rutina, sea hombre o sea mujer, una colonoscopía, ¿no? Aunque sea una vez al año. Por todos los motivos que le habíamos comentado, por esos pacientes que tienen pólipos, para seguirlos, para tratar de captarlos en lesiones neoplásicas mucho más tempranas, ¿no? Y poder hacer algo con ellos. Anteriormente la colonoscopía era un estudio muy desagradable y de poco confort. Actualmente, pues, créanme que ya toda la tecnología va aumentando y va progresando. Pues actualmente hacer una colonoscopía, prácticamente uno entra en la mañana, lo sedan, le dan unas medicaciones, prácticamente uno ni se acuerda que le hicieron una colonoscopía y en la tarde ya se va de alta. Prácticamente es un examen, un estudio ambulatorio que no, lastimosamente tampoco está al alcance de todos, pero debería entrar como estudios de seguimiento o de rutina o de escrutinio en pacientes mayores de 40 años. Miren ustedes, examina todo el colon, es decir, entra la cámara y es un dispositivo muy largo, mide aproximadamente 1,5 metros, que inspecciona todo el colon. Entonces podemos ver a través de una cámara, eso lo van filmando los gastroenterólogos, y pues van a captar y tomar fotos que ya las acabamos de ver. Entonces es muy fácil pues poder diagnosticar etapas tempranas. Este es el colonoscopio, que tiene esta longitud, es mucho más pequeño que una moneda, no sé si de 25 o de 5. Entonces mediante esto podemos tener una idea es muy rápida, muy fácil, ya ahora ya no es de confort relativo, porque ya uno no se acuerda, porque prácticamente lo duermen para hacer el estudio y no se acuerda. Mínima morbilidad quiere decir que no va a perforarse, no va a producir sangrado, o sea, si está bien hecho y en que la mayoría de los servicios lo hacen al 100%, pues no va a producir ningún efecto nocivo. Bueno, no va a salir esta. Miren lo que es otra vez un adenoma intermedio, es decir, este pólipo está a punto de convertirse en un cáncer, ¿verdad? Esto es lo que se denominaba y lo que acabamos de comentar es el pólipo, ¿verdad? Simplemente es como un barro, una elevación de la mucosa, todo el resto está normal, esto es una elevación de la mucosa normal y se va a convertir en poco tiempo, en 5 años, en un carcinoma. Lastimosamente no pude sacarles el video por falla técnica. El tratamiento del cáncer de colon es meramente quirúrgico, pero debería ser quirúrgico en el 80-90% de todos los casos. Lastimosamente
para nosotros es quirúrgico en el 20-30% de los casos. ¿Y esto por qué? Porque la mayoría de los pacientes acuden en etapas muy avanzadas. E inclusive los que los sometemos en etapas avanzadas a cirugías, pues son cirugías muy radicales. Llámese radicales o háblese de radicales cuando retiramos parte de hígado, retiramos riñón. ¿Por qué? Porque la neoplasia, el cáncer se sale del colon e invade otros órganos. Entonces son cirugías muy radicales, muy agresivas, que a veces el paciente no las tolera. Entonces, si tu cuerpo no te habla, pregúntale. Esto quiere decir, si no da síntomas, trata de buscar cuando cumplas la edad, 40, 50 años, las mujeres ya tienen su escrutinio de lo que es cáncer de mama, cáncer de cervix, y por qué no aumentar lo que es cáncer de colon en varones y mujeres. ¿Se puede curar en el 90% de los casos? Así es, si tienes más de 50 años, habla con tu médico. Es decir, tenemos que estar al pendiente, ya cuando lleguemos a esa edad, de tomar en cuenta, aparte de los estudios que ya están normados en la norma, y constan en la norma mexicana, hacer esos estudios, pues hay que aumentarle, ¿no? lo que es la colonoscopía, y hay que aumentar muchos estudios más. Hay cáncer de testículos, sarcomas, que si difundimos más, hacemos más campaña, podemos tratar de prevenirlos o incidir en disminuir el número de casos. Eso sería todo. Muchas gracias.